Digital 7000. Incluye el estuche, los electrodos adhesivos, la guía de uso rápida, el manual de instrucciones, los cables que son hembra, la pila de 9 voltios y la unidad que es el TENS. Tiene 6 meses de garantía por defectos de fábrica. Vamos a hablar primero acerca del dolor. El dolor es un sistema de alerta y el método que tiene el cuerpo de decirnos que algo está mal. El dolor es importante. Sin él, las condiciones anormales pueden pasar inadvertidas y causar daños adversos o lesiones a las partes vitales del cuerpo. El mensaje de dolor se desplaza desde el área lesionada a lo largo de los pequeños nervios que van a la médula espinal. Aquí el mensaje se conecta a diferentes nervios que viajan por la médula hasta el cerebro. Entonces el mensaje del dolor se interpreta, se devuelve y se siente el dolor. La electroestimulación transcutánea de los nervios TENS es un método no invasivo, libre de drogas para controlar el dolor. El TENS usa pequeños impulsos eléctricos enviados a los nervios a través de la piel para modificar la percepción del dolor. El TENS no cura ningún problema fisiológico, solo ayuda a controlar el dolor. El TENS no funciona para todas las personas, sin embargo, en la mayoría de los pacientes es eficaz para reducir o eliminar el dolor, lo que permite un retorno a la actividad normal. ¿Cómo funciona el TENS? No hay nada mágico acerca de la electroestimulación transcutánea de los nervios TENS. La terapia TENS se utiliza para aliviar el dolor. La unidad envía impulsos confortables a través de la piel que estimulan el nervio o los nervios en la zona de tratamiento. En muchos casos, esta estimulación producirá o eliminará en gran medida la sensación de dolor que el paciente siente. El alivio del dolor varía según el paciente, el modo seleccionado para la terapia y el tipo de dolor. En muchos pacientes, la reducción o eliminación del dolor dura más tiempo que el periodo real de estimulación, a veces hasta 3 o 4 veces más. En otros, el dolor solo se modifica mientras se produce la estimulación. Usted debe hablar sobre esto con su médico o terapeuta. Siempre se recomienda leer el manual de instrucciones antes de la operación. Asegúrese de cumplir con todas las precauciones y advertencias del manual y del médico. No seguir las instrucciones puede causar daños al usuario o al dispositivo. En este caso que el manual está en inglés, este video nos explicará paso a paso y de forma completa cuáles son las indicaciones, precauciones, contraindicaciones, manejo y seguridad que debemos de tener con el TENS. Precauciones. Aunque el equipo es de venta libre, siempre debe de ser autorizado o recomendado su uso a través de o según la orden de un médico o fisioterapeuta. No se debe utilizar el dispositivo para los síntomas del dolor no diagnosticado hasta consultar con su médico. Los pacientes con un dispositivo implantado como marcapasos, desfibrilador implantado o cualquier otro dispositivo electrónico o metálico no debe someterse a un tratamiento TENS sin antes consultar con su médico o fisioterapeuta. Los pacientes con enfermedades del corazón, epilepsias, cáncer o cualquier otra condición de salud no deben de ser sometidos a tratamiento con TENS sin antes consultar a su médico. La estimulación transmitida por este dispositivo puede ser suficiente para causar electrocución. La corriente eléctrica de esta magnitud no debe fluir a través del tórax o pecho, ya que puede causar una arritmia cardíaca. No se debe poner los electrodos en la parte delantera de la garganta, ya que puede
un espasmo entre los músculos de la faringe y la faringe. La estimulación en esta parte del cuello delantera puede cerrar las vías respiratorias, dificultar la respiración y puede tener efectos adversos en el ritmo cardíaco o la presión arterial. No se puede poner los electrodos en la cabeza o en los sitios que pueden causar que la corriente eléctrica fluya transcerebralmente a través de la cabeza. Este dispositivo no debe ser usado mientras conducimos, manejamos maquinaria, estamos cerca del agua o durante cualquier actividad en la que la contracción muscular involuntaria puede poner al usuario en riesgo de sufrir una lesión. Se debe apagar el dispositivo antes de poner o retirar los electrodos. Pueden presentarse casos aislados de irritación de la piel por los electrodos en el lugar de la colocación de ellos. Tras una exposición prolongada, si esto ocurre, suspenda su uso, consulte a su médico o use los electrodos de carbón que no tienen adhesivo. Si la terapia TENS se vuelve ineficaz o desagradable, la estimulación debe suspenderse hasta que su uso vuelva a ser evaluado por su médico o terapeuta. Se debe mantener el dispositivo fuera del alcance de los niños. Los dispositivos TENS 7000 no tienen protección AP-APG. No se debe usar en una atmósfera explosiva o en donde haya mezclas inflamables. Advertencias. Los dispositivos TENS solo deben usarse bajo la supervisión continua de un médico o fisioterapeuta. No tienen valor curativo. Es un tratamiento sintomático que como tal suprime la sensación de dolor, que de otro modo sirve como un mecanismo de protección. No es eficaz para el dolor de origen central. Esto incluye dolor de cabeza. Los equipos de monitoreo electrónico como los monitores ECG y las alarmas ECG pueden no funcionar correctamente cuando la estimulación TENS está en uso. Se debe de tener cuidado al aplicar la terapia TENS a los pacientes con sospecha de enfermedad cardíaca. Se necesitan más datos clínicos para demostrar que no hay resultados adversos en la utilización del TENS. Los electrodos no deben colocarse sobre los ojos, en la boca o internamente. No se deben de usar mientras duerme y no se debe de utilizar durante el embarazo a menos que lo indique su médico. Contraindicaciones. No utilizar el TENS sobre la zona del seno carótido, como decíamos ahora, el cuello. Los dispositivos pueden afectar el funcionamiento de los marcapasos cardíacos a demanda. Si usted tiene una enfermedad cardíaca, no utilice TENS sin consultar a su médico. No estimule la zona que puede causar que la corriente fluya transcerebralmente, como ya habíamos hablado, a través de la cabeza. No aplique TENS para síntomas de dolor no diagnosticado hasta que se establezca la etiología. Reacciones adversas. Las probables reacciones adversas son la irritación de la piel por los electrodos y las quemaduras ocasionadas por estos mismos. Si esto ocurre, debe suspender su uso y consultar a su médico. Descripción general. El dispositivo TENS 7000 es un generador de pulsos que funciona a batería y que envía impulsos eléctricos a través de los electrodos hacia el cuerpo y llega a los nervios que causa el dolor. El dispositivo está provisto de 2 canales de salida controlables, cada uno independiente del otro. Un par de electrodos puede ser conectado en cada canal de salida. Los dispositivos eléctricos del TENS 7000 crean impulsos eléctricos cuya intensidad, duración, número por segundo y modulación pueden ser modificados con los controles o los interruptores. Los botones son muy fáciles de usar y la gran pantalla de cristal líquido que muestra con exactitud el modo, los valores y los parámetros es muy conveniente para los pacientes. Especificaciones técnicas. Canal doble aislado entre canales. Amplitud de pulso regulable de 0 a 100 miliamperios a 500
Resistencia eléctrica, recarga en cada canal. Forma de onda, pulso cuadrado bifásico asimétrico. Voltaje de 0 a 50 voltios. Carga 500, resistencia eléctrica. Fuente de energía, una batería de 9 voltios, que es la cuadrada. Frecuencia de pulso regulable de 2 a 150 Hz, 1 Hz por etapa. Ancho de pulso regulable de 50 a 300 microsegundos y de 10 ms por etapa. Modos: el B, que significa ráfaga, ahorita los vamos a ver. El N, que significa normal. M, que significa modulación. SD1, duración resistencia. SD2, duración resistencia. Modo de ráfaga, la velocidad de ráfaga regulable, ancho de pulso ajustable de 0.5 a 5 Hz, 50, 300, frecuencia fija 100 Hz. Modo normal, la frecuencia de pulso y el ancho de pulso son regulables, genera una estimulación continua basada en el valor de ajuste. Modo de modulación, EI. Modo de modulación EI es una acumulación de la frecuencia de pulso y la modulación del ancho de pulso. La frecuencia y el ancho de pulso varían automáticamente en un patrón cíclico. El ancho de pulso se reduce en un 50% de su configuración original en 0.5 segundos. Entonces la frecuencia de pulso se reduce en un 50% de su configuración original en 0.5 segundos. El tiempo total del ciclo es de 1 segundo. En este modo, la frecuencia de pulso de 2 a 150 Hz y el ancho de pulso de 50 a 300 US son totalmente regulables. Hay que entender que estas palabras son técnicas y lo entiende el médico o el fisioterapeuta. Por eso nos va a indicar cuál modo usar de acuerdo a estas amplitudes y a lo que hace el TENS. Cuál es el tiempo, cuál es su configuración en segundos y cuántos Hz puede tener para aplicar la terapia TENS. Modo SD1. El modo SD1, resistencia duración, se compone de la modulación automática y la intensidad y el ancho de pulso de un rango de 40%. La intensidad siempre está en aumento mientras que el ancho de pulso disminuye y viceversa. La intensidad se reduce en un 40%, mientras que el ancho de pulso se incrementa también en un 40% en un periodo de 5 segundos. En los siguientes 5 segundos, la intensidad se incrementa en un 40%, mientras que el ancho de pulso se reduce a un 40%. El tiempo total del ciclo es de 10 segundos. La frecuencia de pulso es entre 2 y 150 Hz. Y el ancho es de 50 y de 300 US y son totalmente regulables. De nuevo, estas especificaciones son técnicas y le incumben directamente al médico o al fisioterapeuta para poder indicarnos qué terapia usar y a qué modo. El modo SD2, resistencia y duración. Se compone de la modulación automática de la intensidad y el ancho de pulso en un rango de 70%. La intensidad siempre está en aumento mientras que el ancho de pulso disminuye y viceversa. La intensidad se reduce en un 70% mientras que el ancho de pulso se incrementa en un 70% en 5 segundos. En los siguientes 5 segundos la intensidad se incrementa en un 70% mientras que el ancho de pulso se reduce en un 70% también. El tiempo total del ciclo también es de 10 segundos. La frecuencia de pulso es de 2 a 150 Hz y el ancho de pulso es de 50 a 300 US y también son totalmente regulables. Confirmo de nuevo, esto es para que el médico nos diga qué es lo que hace esto, nos dice qué está haciendo el modo en el área que estamos tratando, cuánto es el ancho, cuánto es el pulso, cuánto es la intensidad, cuánto es el ancho y así viceversa. Temporizador. Es regulable de 1 a 60 minutos o continuo. Es ajustable en 1 minuto cada etapa, entre 1 a 15 minutos y 5 minutos cada uno, de 15 a 60 minutos. El temporizador de tratamiento cuenta hacia atrás automáticamente.
Tiene indicador de batería baja, el cual aparecerá en la pantalla LCD. Las condiciones del funcionamiento son: la temperatura debe estar entre 0 y 40 grados Celsius, la humedad relativa es de 30% al 75%. Las formas de onda en los 5 modos de estimulación son las siguientes. En ráfaga, envía 10 pulsos por ráfaga, 0.5 ráfagas por segundo. En modulación cambia cada 0.5 segundos, cambia a 50% de modulación de ancho y 50% de configuración de frecuencia. En SD1, resistencia y duración cada 10 segundos cambian entre modulación y ráfaga. Y en modo normal es constante y continuo. En SD2, cada 10 segundos cambia igual. Como veíamos ahora en las especificaciones anteriores, abarca cierto porcentaje y así viceversa. Las piezas que se pueden cambiar del equipo son los cables conductores, los electrodos y la batería. Los símbolos gráficos que podemos ver en la pantalla son un cuadrito con una imagen de una persona que significa que es tipo BF. Tipo BF significa que va a ser usado en personas. También va a aparecer una imagen con una X que indica que no se puede insertar el enchufle en el tomacorriente CA. Aparece un reloj temporizador, el indicador de batería baja. Todo esto va a aparecer aquí en la pantalla. Están los botones de incremento, de aumento y de disminución. También hay un símbolo que es una persona leyendo, que significa que debemos de consultar el manual de instrucciones en caso de que haya algún problema. Para su uso, recordemos que siempre debemos de poner la batería verificando que los canales estén apagados. Los controles de intensidad. Ahorita vamos a verificar en el funcionamiento. Se deben de insertar los cables en los enchufles en la parte superior, siempre teniendo en cuenta que se deben de sostener de la cabeza. Se conectan los electrodos, se ponen en la parte del cuerpo. La parte del cuerpo debe estar sin vellos. Si tiene demasiados vellos, se deben de retirar con tijera, no se puede depilar. Se debe seleccionar el modo de configuración según las especificaciones de su médico y se debe aumentar de a poco la intensidad según las indicaciones médicas. La duración del pulso. Con duraciones de pulso más amplias se permitirán estimulaciones más fuertes para cualquier configuración de intensidad dada. Se considera que varios anchos de pulso son capaces de estimular diferentes grupos que cubren partes nerviosas. Todas esas configuraciones siempre son recomendadas por el médico. La frecuencia del pulso es dependiendo también de cómo se colocan los electrodos, a qué distancia uno de ellos. Lo recomendable es que se debe tener una sensación de estimulación continua y estable. En el modo ráfaga son pulsos individuales entre 7 a 10 pulsos por ráfaga. La frecuencia del tratamiento es establecida por el instrumento y no se puede ajustar con el control de velocidad de frecuencia, esta ya es estándar. En el modo modulado, la intensidad se incrementa solo cuando la unidad está en la intensidad máxima del ciclo de modulación. Si la intensidad aumenta durante un periodo de baja intensidad del ciclo de modulación, el paciente debe aumentar la intensidad poco a poco hasta que el ciclo de modulación alcance el máximo para asegurar una verdadera salida o intensidad máxima. En las modulaciones SD1 y SD2 se alterna la amplitud y el ancho modulado, de modo que un parámetro siempre esté disminuyendo mientras que el otro esté incrementando y viceversa. La amplitud disminuye desde el ajuste del control de amplitud y regresa a ese ajuste. El ancho disminuye desde la configuración del control de ancho y regresa a esa configuración. Los electrodos se deben cambiar cuando ya no se sienta que está haciendo la función el adhesivo. Recuerde que se pueden cambiar por otros de adhesivo o por otros de carbón que se utilizan con gel conductor. Se deben de poner de la forma que el médico indique o el fisioterapeuta. Lo recomendado es que ellos sean los que hagan la terapia. El cuidado de la piel.
Se debe lavar el área de la piel donde vamos a colocar los electrodos con un jabón suave y agua antes de ponerlos y después de quitárselos. El área debemos estar asegurados de enjuagar bien y sobre todo de secar muy bien el área que vamos a tratar. El exceso de vello, como decía ahora, puede recortarse con tijeras y no se debe de afeitar. Se debe de evitar estirar los electrodos sobre la piel porque esto causa irritación. Nunca se deben de poner los electrodos sobre la piel irritada o herida. Para guardar los electrodos debe ser dentro de la misma bolsa que los contiene o en una bolsita de Ziploc. Los electrodos deben de ser usados por un solo paciente. Si se hace tratamiento en casa para varios pacientes, lo recomendable es que tengan electrodos aparte. Se debe limpiar con un paño húmedo, más seco que húmedo. Se debe evitar el exceso de agua, sumergirlo en agua. Se recomienda siempre manipularlo con su caja de embalaje para que se asegure su uso continuo. Si se va a dejar de usar por un largo tiempo, se retiran las baterías del compartimiento. Recuerden, 6 meses de garantía y no aplica para maltrato, golpes, solamente es como por defectos de fábrica cuando sintamos que no está haciendo su función. Ahora vamos a ver las partes del TENS. Tenemos la cubierta protectora, el conector de los cables, tenemos los controles de intensidad que también sirven como encendido y apagado. Tenemos la pantalla de cristal líquido, la cubierta del panel de control, tenemos los botones de incremento y de disminución. Tenemos el botón de configuración, de control de configuración set y tenemos el botón de mode, que es el control de modo, donde vamos a elegir el modo que el médico nos indicó. En la parte de atrás tenemos el clip para el cinturón, la caja de la batería y tenemos la cinta de la batería, que es la que nos ayuda a retirar la batería de una mejor manera. Vamos a ver cómo es el funcionamiento, cómo vamos a elegir los modos, cómo vamos a elegir la frecuencia y el ancho de pulso. Vamos a poner la batería de la forma correcta. Él nos indica la polaridad, más y menos. Se pone siempre de frente hasta el final, que sintamos el clic y simplemente deslizamos la tapa de abajo hacia arriba. Recuerde que para elegir la configuración siempre debemos de tener el TENS listo para utilizarse, inclusive los electrodos ya deben de estar posicionados en la piel del paciente. Ponemos los cables, recuerden que los cables son hembras, para en caso tal de que tengan que adquirirlos después, los solicitan como cable hembra para TENS. Los vamos a manipular siempre de la cabeza, los ponemos en el conector hasta sentir que entran siempre del todo y igual este lado. Recuerden que cada canal es independiente de su configuración. Siempre hemos de asegurarnos que los controles siempre estén apagados. ¿Cómo lo vamos a configurar? Un canal es independiente del otro. Podemos configurar primero un canal y luego configurar el otro. Vamos a encender hasta sentir un clic. Él inmediatamente nos enciende y nos suena un pito. De aquí de modo vamos a escoger en la pantalla el modo que el médico nos haya recomendado. Tenemos burst, que el burst sería la ráfaga. Tenemos el normal, tenemos modulación, tenemos módulo SD1 y SD2. Aquí no tenemos que presionar el botón C, porque simplemente lo vamos a dejar en el módulo que él nos indicó, que el médico nos indicó. Vamos a suponer que en este momento el médico nos indicó módulo normal. Ahora vamos a escoger lo que es la frecuencia de pulso y el ancho de pulso. Aquí nos está empezando a titilar.
entre frecuencia y ancho de pulso. Recuerde que estos botones son para el aumento de la configuración, disminución de la configuración, y acá vemos el temporizador. Vamos a manejar entonces, a configurar el ancho de pulso, que es el width. Empezamos, si recuerden que el width llega solamente hasta 300. Empezamos disminuyendo hasta el ancho de pulso que el médico nos recomendó. Supongamos que nos hubiese dicho 190, selecciono inmediatamente, me pasa a la frecuencia de pulso, que es entre 2 a 150. Está en 150, empiezo entonces disminuyendo la frecuencia de pulso. Recuerde, todo esto es regulable hasta que el médico nos indique. Lo selecciono, me pasó al tiempo, disminuyo o aumento según lo que el médico me indique. Si yo quiero que sea una estimulación continua, lo bajo hasta 60, que es lo máximo. Me aparecen dos rayitas. De esta forma la estimulación va a ser continua y yo voy a hacer la que gradúe el tiempo. Esto en el canal 1. Ya configuramos entonces el canal 1. Vamos a configurar el canal 2. De nuevo giramos en relación a las manecillas del reloj. Lo voy a configurar primero el modo, que puede ser diferente. Supongamos que nos hayan dicho en modo modulación. Vamos a configurar la frecuencia, selecciono, y el ancho, selecciono, y el tiempo. La idea es que todos manejen el mismo tiempo para que la terapia dure lo mismo. ¿Cómo vamos a conectar los electrodos? Ellos tienen un cablecito, como vemos en la imagen, y aquí adentro vamos a introducir esta parte. Lo posicionamos en la piel, cerramos el panel de control y empezamos a subir la intensidad de los controles. De esta forma, él empieza a pasar la electroestimulación a través de la piel. Y recuerda que en Tecnomédica pensamos en tu bienestar. Vamos a ver cómo retirar la piel. Jalamos la tapa protectora y a través de la cinta la jalamos hacia arriba con cuidado. La pila sale y volvemos a posicionar la tapa.